Muchas gracias, profesor José Marcel. De verdad, gracias por meternos un poquito en este mundo para los que no nos movemos tanto con los datos cuantitativos. Le confieso que en lo personal a mí me cuesta. Me perdí a veces en la explicación matemática, pero seguramente las personas acostumbradas a lo numérico no tuvieron mucho problema para seguirte. Pero excelente trabajo y Dios prospere este trabajo en tus manos y en la de tu equipo. Bueno, vamos a abrir el tiempo para preguntas y respuestas. Quienes quieran realizar sus preguntas por el chat de YouTube lo pueden hacer. Los de la sala Zoom, por favor, vayan levantando sus manos o me van comentando por el chat y les voy habilitando. Tiene la palabra inicialmente el profesor de la escuela, Anderson Muñoz. Adelante, hermano Anderson. Buenas noches. Buenas tardes para los que tienen horario tarde en este momento. Eh, bueno, profesor José, de verdad, muy, muy agradecido eh, por su conferencia. La verdad, este tema para mí es casi que vital, es muy importante. Y entre pasaban los minutos y usted comentaba, pues surgían preguntas, pero no hay tiempo, son demasiadas cosas. Pero sí tengo como que dos dudas puntuales y era eh, si nos podría eh, mencionar cuántos aproximadamente calendarios se manejaban en el periodo del Segundo Templo dentro de los diferentes grupos religiosos, saduceos, fariseos, esenios, eh, algunas diferencias entre ellos y en qué calendario podríamos situar a Jesús de Nazaret. Bien. Tengo más preguntas, pero de verdad es un tema muy extenso porque unido a eso, algo que yo siempre he tenido una duda, por más que he estudiado el tema, es si Jesús celebró la Pascua. Ya que estamos en este contexto de Pascua, si Jesús celebró la Pascua o celebró la cena de preparación de la Pascua o celebró la Pascua en otro calendario, ya que cuando observamos los evangelios, era una noche, ¿verdad? Pero la Pascua la celebraban al otro día, en el 15, y sí he visto que hay discusión de cuándo se celebraba, si se celebraba es decir, el 14 de Aviv, ¿verdad? En la noche o hasta el otro día que era 15. Y eso siempre ha sido una problemática, porque hasta donde vemos el judaísmo fariseo lo celebra el 15 prácticamente. O sea, lo matan el 14, pero se lo comen ya en la noche, y ya en la noche es 15. Entonces, va por allí. Los calendarios que se manejaban en el periodo del Segundo Templo, en qué calendario podríamos situar a Jesús y si alcanza el tiempo, si de verdad Jesús celebró la Pascua o no la celebró. Muchas gracias de verdad por todo. Eh, yo creo que yo estaría feliz si usted diera un seminario en la escuela, porque es mucha información y de verdad no hay tiempo para tocar tantos puntos como desear. Muchas gracias por todo, de verdad. Estimado profesor Anderson, primero le agradezco mucho sus palabras. Como en toda área de investigación, cada investigador tiene diferentes posturas. Eh, lo que yo he podido investigar, principalmente, y yo diría, me voy a tomar un poco de lo que aprendí con la profesora Cayetana. Ella en unos temas de arqueología nos mostró varios calendarios. Yo voy a agregar algunos, pero pensemos en el calendario juliano, y tenemos uno. Estamos en la zona de Israel, pero está Roma, tenemos ahí un criterio. Segundo, está el de Pompeyo, está otro calendario, que está también en algunos lugares de los alrededores. Tenemos el calendario samaritano, ahí tiene tres. Tenemos el calendario fariseo, cuatro. Tenemos el calendario saduceo, cinco, que es del templo, Evangelio Juan aproximadamente. En Qumran, los investigadores hablan hasta cuatro calendarios que se han encontrado. Ya tenemos alrededor de nueve. Probablemente en sectores como Yemen, en el lenguaje moderno, también pudiéramos haber encontrado otro sistema. Entonces, en un lugar tan pequeño,
con tantos calendarios, es muy problemático abordar la investigación bíblica. Entonces los investigadores, ¿qué hacen? Tratan de entender por la arqueología los datos y tratar de revivir una cuestión que es astronómica. ¿Qué hicimos nosotros? No, ese no es un método tan idóneo. Nos aporta, pero primero veamos cómo se mueve la luna, qué nos dicen las variables matemáticas. Y ahora sacamos una métrica estadística, como estaba en el Excel, pero ahora véanlo, cada fecha calculada con las correcciones correspondientes. Y ahora podemos aterrizar al Jesús histórico. Ya le contesté la primera pregunta. Haga cuenta que más o menos hablamos de 9 calendarios. La segunda pregunta. El Jesús histórico, en nuestra modesta investigación, no está siguiendo ninguno de estos calendarios en particular. Él está llevando su calendario propio. Y diría entonces, este es el 10º calendario que por lo menos yo encuentro. Y que por eso el escritor o los escritores del cuarto evangelio de Juan están retratando a una persona principalmente varada en función de la luna nueva. Entonces, tenemos a alguien que está llevando un sistema lunar y está aplicando Levíticos 23, el concepto de día de reposo no fijo, sino móvil en forma lunar. Está generando el descanso por fase lunar. Eso significa un calendario inédito en una persona en ese momento histórico. La cuestión nos lleva, la pregunta es obvia y obligada, ¿por qué se lo cayó? La segunda pregunta, ¿y cómo lo pudo lograr? Bueno, pero sería materia de debate que no, creo que no es el punto. El calendario que él está llevando hoy día sería parecido, muy parecido, calcado al sistema de avistamiento que tiene el sistema de los judíos caraítas. Ahí hay un punto. Pero está haciendo del día de reposo no el sábado, como esa gran institución que se defiende a ultranza. No, el Jesús histórico está llevando un descanso en forma lunar y eso, en la tesis que trabajo, tiene una importancia para el descanso, para la actividad del trabajo, para la biología del ser humano, para los relojes biológicos del hombre. Entonces, no es que se identifique concretamente a uno en particular. Él está llevando su propio sistema y en nuestra modesta opinión, ese sería el sistema. Él está, el Yeshua, el Jesús histórico, estaría siendo un arqueastrónomo de su época, quien está en el templo, quien sabe cómo funciona el ritual. En la antigüedad sabía astronomía. Él es un arqueastrónomo y está llevando en silencio su propio sistema. Y cuando está haciendo sus eventos, sus actos, sus hechos, sus acciones, sus omisiones, lo está reviviendo, pero sin decirlo. En su humildad está guardándose ese secreto mejor guardado. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, eso sería materia de otros análisis. Pero por lo menos los datos muestran eso. Entonces, este apego al día sábado, probablemente en él respetó la visión de las personas que creen en el día de reposo como sábado, como también lo hacen otras personas que no practican el sábado, y así. Pero la clave en él está en lo lunar, por eso es móvil. Tercera pregunta, y aquí le pido, voy a volver a compartir pantalla, lo quiero graficar así. Creo que es mejor estudiar, no en abstracto, porque en abstracto a veces uno se cuesta aterrizarlo por una cuestión pedagógica. Entonces me voy a ir al mismo sitio, lo voy a marcar, el año, voy a entrar de nuevo para que usted lo vea, y usted coloca 33, lo puede hacer ahora en línea, entra al 33, marca el número del año, ahí está. Entonces, mientras está celebrando Santa Cena, perdón, no sé si coloqué el tema del sonido, ¿se escucha? Sí, profesor, se escucha, se escucha. Entonces, él está, pero no siendo el día de Pesaj. Me explico, perdón, sí era el día de Pesaj, pero no era el momento de matar el cordero, era el día siguiente. Es decir, el Jesús histórico en estos datos, en esta investigación, obviamente,
aparece como plausible o una postura mucho más fuerte, usted debería verlo con mayores niveles de certeza que en el día en que él está celebrando Santa Cena no es Pesaj para él, no es Pesaj para el autor del él o los autores del cuarto Evangelio de Juan. Sé que hay discusión, por eso lo digo así, pero para fines de esta charla, digamos, él, la persona que estuvo ahí, no sería Pesaj, sino al día siguiente, en este caso el día viernes. Entonces, al otro día, yo marqué el día jueves. Yo pinché aquí, estimado Don Anderson, se lo puede hacer. Y aquí, de hecho, no solamente hay videos, están los textos, tratamos de hacer una cronología. Ya tengo tiempo que no, un año y medio, aproximadamente 2 años, que no la he mejorado. Yo he ido aprendiendo otras cosas. A todo esto, decirles que en cada momento yo voy colocando otros investigadores que han tenido algunos temas interesantes que pueden ayudar al que quiera investigar. Entonces, Jesús es arrestado acá el jueves y al otro día, viernes, y ahí tiene toda la historia de la crucifixión al otro día, cuando de verdad se mata el cordero. Entonces, mientras se está matando al cordero, él está en la crucifixión. Pero haber respondido, discúlpeme si lo hice muy rápido, pero en el fondo trate de hacerlo de una manera más pedagógica. Entiendo que facilita la comprensión, le da una riqueza, aterrizarlo a fecha. Cuando usted lo aterriza a fecha, no es que le cuadre una, tiene que cuadrarle miles de datos. Ese es el problema cuando alguien teoriza con un texto y dice, no, 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 es que tiene que ser en 70 días, 70 semanas, tiene que haber durado todo. Pero eso es algo que está en su mente. Los datos no concuerdan. Y usted tiene que ir probando, a prueba y error, a prueba y error. Y no ve un dato, tiene que ver el conjunto. Tiene que ver principalmente del cómputo matemático astronómico. ¿Por qué es plausible esto? Porque los textos fueron escritos de una manera y esto está funcionando con la mejor ciencia que hoy disponemos. Y cuando contrastamos los textos, sí concuerdan en esta mirada y en este modelo de interpretación. Espero haber respondido, apreciado don Anderson. Me parece que hay otra mano levantada, don... Muchas gracias. Sí, tenemos varias preguntas. Te quiero leer unos comentarios que me hace un maestro mío, eh, Ramiro Rivera. Dice lo siguiente. eh, Jesús murió un jueves, ¿cómo así que un viernes? Hace ese comentario, yo cumplo con leerte los comentarios, y me dice, ¿y qué pasa con la estrella que guió a los magos? Y bueno, y aquí hace otra pregunta que creo que la podría responder mucho mejor el hermano Raúl Arce, y ya lo remití pues al video de la clase que nos dio también esta semana. Entonces, por ahora te dejo esos dos comentarios del hermano Ramiro Rivera, profesor José Marcel. El tema del nacimiento no lo toqué. El tema de la estrella de los magos daría para una conferencia tan larga como esta. Pero ojo que lo que se presentó ahora es una síntesis. Por ejemplo, cuando usted participa en cursos con el profesor Rueda, y ustedes lo conocen, no, pues hay que entrar punto a punto, desmenuzar, hacer análisis para después hacer la valoración total. ¿Qué hicimos ahora? Bueno, dimos un zoom del zoom. Hicimos una síntesis de la síntesis de la síntesis. Y faltaría que usted hiciera los ejercicios. Entonces yo le preguntaría al profesor Ramiro, ¿pero usted calcula? ¿Usted hizo la medición? ¿Usted comparó la práctica de manera etnográfica? ¿Cómo se están aplicando las prácticas judías? Vamos a la práctica social. Llevémoslo a la estadística. Cuando empezamos a hacer ese trabajo, que es lento. No, es que yo quiero encontrar la respuesta en el texto. Sí, pero el texto tiene, el problema del texto es que es muy amplio en su interpretación. Da tantas posibilidades como creo que existen. Entonces, eso hace que necesitemos un soporte empírico. Entonces, he escuchado, de hecho, mi postura cuando inicié años atrás, partí diciendo, bueno, no sé si existió, pero si existió, supongamos que fue un miércoles. No me dieron los datos. Ya, supongamos que fue un jueves, tampoco me dieron. Entonces, yo hice la hipótesis nula, pero no desde la teoría, sino midiendo.
la práctica, contrastando. Los datos arrojan contundentemente que tu crucifixión da para ese día 1 de abril del año 33, como fue publicada en una revista académica, científica, que pasó por revisores de pares y que no ha sido refutada. Por el contrario, otra metodología, alguien que está en oposición a eso, que no está de acuerdo, que no está tratando de desmarcar, llega a la misma conclusión. Y alguien que no está en la confesión, en Perdón, la un parte datico que me perdí. Entonces quedamos así. La crucifixión es 1 de Aviv o 14 de Nisan. Me perdí, qué pena. es que es lo mismo en este caso. 1 de abril en el calendario No, de Aviv, gregoriano. Aviv, sino que te escuché 1 de Aviv, no 1 de Abril. 1 de abril, abril, Ah, ok, ok, sí. Qué pena que ahí abril, el sí, lenguaje latinoamericano se me enredó. sí, sí. En el calendario juliano y en cada pop-up que lo va a ver, aparece el calendario gregoriano y luego aparece el calendario juliano. En el calendario juliano, que son los trabajos de investigación antigua, aparece el 3 de abril, que vendría siendo lo mismo para los efectos del calendario gregoriano y que sí es, en este caso, 14 de Nisan en el calendario oficial judío y que también fue 14 de Nisan en el calendario del templo, de acuerdo al cuarto evangelio de Juan. Muchas gracias, Y profesor. respecto de la estrella de los magos, eso daría para un gran tema, pero le adelanto que concuerda bastante bien con los estudios que hizo Kepler. Dan Sack tiene muchos elementos. Por supuesto, en ciencia no podemos hablar de certezas 100%. Todo eso Podemos lo hablar sabemos, de hasta dónde nos han llevado los datos que hoy tenemos. Falta ver hasta pero dónde nos van a llevar los exactamente. datos que tendremos mañana. Eso lo entiendo perfectamente, hermano José Marcos. Perfecto. Bueno, tiene la palabra, creo que este es Jesús Francisco, que entró por acá. Un saludo, ¿qué tal? Un ¿Me escuchan saludo. bien, no? Sí, te Sí, escucho. Saludos, Adelante, Marcel. hermano. Sí, es que tengo un eco y por eso no estaba seguro. Bueno, Marcel, empezando, mi hermano. Jesús, cerraste el micrófono. Cerraste el micrófono. Adelante. Ok, perdón. Perdón que es la señal y tengo las manos un poco ocupadas. Bueno, Marcel, no, quería primero comentarte, mi hermano, que fue un honor ser tu profesor y ahorita ha sido un honor todavía más grande ser tu alumno. La verdad es que este tema fue simplemente espectacular. Te felicito, la verdad que es un trabajo que a mí particularmente me atrapa, ya que aunque a lo mejor no he enfocado la arqueastronomía específicamente al área de la vida de Jesús de Nazaret, sí la he enfocado mucho a patrones astronómicos. Por ejemplo, algo en lo que creo que tu trabajo sería muy útil y es algo que se maneja mucho dentro de la academia, a lo mejor, y no es algo nuevo para ti, que, que la lista de los 10 patriarcas antediluvianos se cuentan astronómicamente por los años y todo lo demás, crea o permite leer algunos datos astronómicos que permiten armar calendarios, de hecho, ¿no? Esto es algo que de hecho si quieres lo podemos llegar a conversar más adelante, pero creo que tu proyecto pudiese encajar a la perfección con ese tipo de conteos porque es meramente matemática. Pero otra cosa también que me gustó bastante de tu ponencia es las estructuras que planteaste. Yo recientemente en mi diplomado de Desarrollo de las Batallas de Yahvé en el módulo 2 hablaba del segundo éxodo y cómo Jesús emula el éxodo en su vida y en su ministerio, ¿no? Y eso me parece fascinante porque básicamente tú estás dando un patrón bastante visible y es que ya deberíamos empezar a estudiar sobre todo los fenómenos de la vida de Jesús y algunos aspectos bíblicos con que están respondiendo a una teología en sí misma. Es decir, no solamente se cierra, porque esto podríamos mucho decir, bueno, nos permite reconstruir hechos históricos, no, pero también nos permite generar un patrón teológico. Y eso es algo que me parece a mí muy importante, porque aunque yo podría ver que el éxodo responde en algunos aspectos para mí, dentro de mis estudios, a mitos, también en la vida de Jesús sigue un patrón en el que también les está contestando, solo que en su época. Así que nada, quería felicitarte, me parece fascinante el tema. Solo una pregunta, te la reformulo por si fue que no me di mucho a entender. ¿Tú crees que este patrón sea aplicable al conteo de los años de los padres, de los patriarcas antediluvianos? Ya has fijado, me imagino yo por conteos que ellos siguen patrones numéricos y pudiese funcionar igual, pregunto. Y muchas gracias por eso. Me salgo de la Biblia. Primero, antes de eso, yo
bueno, nos conocimos, yo fui alumno del estimado profesor, así que quiero agradecerle por sus enseñanzas. Yo, la verdad es que no me siento profesor, para ser muy sincero a las personas que me escuchan. Me gusta más mi postura de escuchar y aprender, eh, pero entiendo que esto es sumar y quizás abrir la puerta para que también otros investigadores me aporten con sus ideas, con sus valiosas críticas constructivas. Y, y yo quisiera elogiar sus conocimientos, estimados, porque de verdad que son muy buenos. Y quiero volver a felicitar a la escuela porque son un aporte para muchas personas. Respecto de los temas, bienvenida a toda la colaboración porque soy solo una persona que está tratando de generar algo diferente, de aporte, por supuesto, sin ningún afán de crítica contra ningún grupo, y con mucho respeto, mi mirada desde la ciencia, por supuesto. Y respecto al tema antediluviano, me declaro que no es mi campo, no es mi fuerte, no me manejo mucho, pero sí quisiera hacer un contrapunto respecto, por ejemplo, en el caso de la historia de Noé, ¿ya? Ahí lo que usted ve es un cálculo solar, esa es mi opinión. Excelente. Y ahí yo tiendo a decir, con el estimado profesor Ángel Gradoviesky, a quien también conozco mucho, es un gran amigo, hemos tenido varias nuestras conversaciones. eh, el calendario de Qumran que hoy día no fue tema, pero obviamente están en convivencia. Hay varios calendarios en movimiento y la Biblia también representa otros sistemas, ¿ya? No, yo quiero hacer ese contrapunto. Me salgo de lo solar. Cuando uno ve otros sistemas que no, salgámonos de la Biblia, veamos lo que está pasando en diferentes lugares de Europa, América Latina y en otros continentes, lo que está siendo sistemáticamente la humanidad son sistemas lunisolares. A veces solo solar, a veces solo lunar, pero en general la regla es lunisolar. Y por esta cosa de mantener la equivalencia entre lo solar y lo lunar, pero de una manera saludable, de una manera armónica a la natural. Entonces, yo diría, el sistema antediluviano también hace parte de un mismo movimiento astronómico y podríamos generar algunos puntos de contacto, pero yo no he llegado hasta ahí. Me he concentrado principalmente en la mente, eh, entre comillas lo digo, obviamente, de los textos que nos dan los evangelios y el Nuevo Testamento, como se le conoce, para tener un punto de referencia, un marco desde una como visión de personas de hace 2000 años atrás, para ver cómo ellos están visualizando hacia atrás. No quiero partir desde el principio para interpretar hacia adelante, quiero partir desde lo último que tengo más cercano, hace 2000 años atrás, para entender este universo. ¿Cómo se aplica a temas como el éxodo si hay discusión respecto a su verificación, si fue un hecho realmente histórico o no? Hay harto debate, minimalista, maximalista, etcétera. Yo metodológicamente me concentré en lo que piensa el Yeshua, que estaría en los textos, y he tratado de generar un marco de referencia, un modelo matemático explicativo, online, virtual, un laboratorio que usted lo tiene en una puesta en escena, con datos históricos, eclipses, etcétera, para que así también otros investigadores puedan analizar. ¿Qué le falta? Sí, le faltan varias cosas, le faltan más datos, le falta tener más interactividad. Por supuesto, es un trabajo independiente, que además es una herramienta metodológica para propósito de un tema doctoral que está enmarcada en otro campo, pero salió de una línea de investigación y lo abrí y lo generé como una manera también de contribuir y generar también el sano debate de las ideas, de replantearnos puntos de vista y sumar a más amigos y amigas en estos estudios. Entonces, quizás quedará pendiente el análisis. Yo también quiero seguir aprendiendo y en ese sentido me declaro también un modesto estudiante junto con todos los presentes. Muchas gracias, profesor. Bueno,
Gracias, José, de verdad te felicito. Excelente la respuesta. De todas formas, también te voy a pasar unos artículos donde quiero que analicemos lo que dijiste de Noé, me parece importantísimo porque sí, es correcto. Noé y Enoch emulan calendarios astronómicos solares, sobre todo. Nada, mi hermano, felicitaciones y adelante. Ya sabes ya que acá en la escuela tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias, estimado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Joshua. Hermano Roy Morales, adelante con su pregunta o comentario, por favor. Muy buenas tardes a todos y gracias a la escuela y al exponente de esta tarde. Estoy bastante extasiado de todos los datos que ha compartido. Mi pregunta, me gusta ser directo y al punto, pero no sé si tenga la disposición, el tiempo para responder, o si sea propicia hacer esta pregunta en el contexto de su exposición. Es referente al libro de Daniel el canónico. En sus estudios estuvieron incluidos pues, los periodos de tiempo mencionados en el libro de Daniel, y si fue así, obtuvo datos históricos y a qué tiempo se refiere. Bueno, esta es una pregunta, no esperaba que me la hicieran acá, pero se la agradezco y es muy legítima. Estimado Ángel, danos un ratito y voy a tomarme, porque la pregunta daría para un gran tema. Desde lo cualitativo, desde lo etnográfico, me preguntaba años atrás, no pensemos en la métrica que están usando diferentes personas para interpretar o creer en el libro de Daniel. Como sabemos, muchos investigadores entienden que es un texto tardío, es un texto que no tiene un gran valor, etc. Hay bastante crítica a ese texto en particular. Pero cuando uno observa los dichos que aparecen en puestos o que están allí en los evangelios respecto de ese libro por Jesús, él lo da como un personaje histórico, por lo menos lo que a priori uno observa. Ese es como un primer dato. Segundo dato. Por favor, quiero que medite mucho lo que voy a decir. Si usted sálgase de la fe, sálgase de temas religiosos, y usted necesita mantener el statu quo, un establishment, si usted necesita una construcción social en que determinadas personas controlen, necesitan tener el control no solo económico, político, sino religioso. Y la religión, al igual que el derecho, es una cuestión de poder. Entonces, si babilónicos o los antiguos egipcios, luego los babilónicos y así, necesitaron construir una ideología, es lógico que tengamos que destruir los materiales y los textos religiosos de la época. Claro, los textos aparecen tardíos y podrán tener problemas, pero usted tiene que entender que esos probablemente fueron copias de otras antiguas versiones. Y es obvio, si yo quiero construir un poder que necesito trabajo humano para organizarlo de cierta forma, tengo que rehacer los textos. Y obviamente se generan errores, se generan problemas. ¿Por qué usted cree que se perdieron libros en la Biblia? Porque hablan de un calendario distinto. Y ese calendario sí tiene un problema y me adelanto a algo que no dije. Tiene una ventaja, sí, para el descanso, tiene una ventaja, pero ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué cree que pasó con la Pascua en la historia? ¿Por qué cree que los emperadores tuvieron que unificar criterios y por ley y bajo pena importante contra las libertades de las personas? Una cuestión central es político, es un tema productivo. Necesito unificar criterios de día. No me sirven días móviles en que no sé cuándo usted me va a pagar. Si usted va al derecho romano, usted lo que necesita saber es cuándo le van a pagar, porque así funciona el crédito. Pero en un sistema móvil, en un sistema lunar en que no sé cuándo es el día 7, el 8, el 15, el 20, porque cambia, no solo el día, sino el año, usted tiene un problema, la incerteza jurídica. Y entonces no le funciona el sistema social. Usted necesita tener un sistema
fijo para que funcione el pago de las obligaciones, para todo lo demás, y el sistema que he presentado no le sirve. O perdón, no es que no le sirva. En esa época la tecnología que había no daba, porque no le permite a usted saber cuándo caen las fechas, porque la luna varía, todos los meses va variando. Entonces, esa incerteza hace que en el poder dominante tenga que relegarlo, y los vestigios que nos quedaron de esos sistemas son lo que se va a celebrar la otra semana, por ejemplo, PESA. Profesor, me hace Vuelvo. acordar usted de una famosa frase con la que titula su tesis una profesora de historia en Colombia. Ella, pues su tema era sobre las reformas borbónicas españolas del siglo XVIII y ella titula su tesis Ordenar para controlar. Bueno, eso es. Entonces lo que se viene en Babilonia con el mundo hebreo es un proceso de inculturación muy fuerte. Ustedes recordarán cómo los esclavos danzan y lloran ahí. En este proceso, usted imagínese que algunos de los que quedaron, o sea, lo que allí sucedió, 500 y tanto, están tratando de recordar años después cómo pudo haber sido ese sistema. Y ahí usted encuentra a, a los Chicago Boys de la época, a los intelectuales, son un puñado de intelectuales que están tratando de revivir la antigua forma de la ley de Moisés en el calendario, y por eso es que va a encontrar hasta 4 calendarios en Qumran. ¿Y por qué? Porque ellos no es que están llevando 4 calendarios, en mi opinión. Ellos están tratando de interpretar cuál era, porque no están de acuerdo con el modelo que estaba vigente. Y se van a lo solar porque también son los periodos de la humanidad que uno está teniendo. Es cómo rehacerlo. Vuelvo a la pregunta. Me tuve que dar toda esta vuelta porque cuando usted va al libro de Daniel, se va a encontrar que ese es un texto que probablemente es un texto rehecho por este proceso de inculturación. Y si usted lee entre líneas, le dirá que una de las cosas que se va, y lo dice entre líneas por ahí, Daniel 7:25 creo, no me recuerdo, no soy tan bueno en los textos como otras personas, pero creo que habla de que la ley iba a ser quitada, y el calendario, los tiempos iban a ser cambiados en el fondo, el calendario va a ser cambiado. Lo dice claramente ahí. Me salgo de Daniel, voy a Jesús y en su pensamiento. Jesús ve al autor del libro de Daniel como un personaje histórico, es lo que uno observa. Ahora, no es lo que quiera yo creer, mi pregunta es, ¿qué cree él? Entonces, voy a volver a compartir pantalla, ¿ya? Porque así se va a entender el concepto. Voy a entrar de nuevo. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Aquí tiene 3 formas de entrar, o sea, 2 formas. Uno a un año directo o a grupos por año. Cuando llamamos grupos por año, estamos en las tablas de jubileo. Entonces voy a colocar año menos 4, 6, 4. Daría otra charla a explicar, pero hagamos cuenta que el año de partida de las 70 semanas, si le entiendo bien, estimado Roy, que me hizo la pregunta, si tomamos esta métrica y quién entró en gobernanza en ese periodo y empezamos a computar 70 semanas, aquí haga cuenta que entre acá, del 463 al 457 tiene una semana. 2, del 456 al 450 a la derecha tiene segunda semana, y así sucesivamente. Pero usted no cuente el año 50. Si usted lee el libro de Daniel, dice 70 semanas, no dice 70 semanas más los años 50.
solo dice 70 semanas. Usted haga esa cuenta y usted sigue computando de a 1, Profesor, 2, corrígame una cosa, estamos hablando de las 70 semanas de años, ¿correcto? sí, Ok. 70 semanas de año. Eso. Y usted lo que va a encontrar, por ejemplo, los de Qumran en el 163, 163, 164, los de Qumran, voy a amplificarlo. Ese año los investigadores dicen que se van a Qumran pensando que era el fin del mundo. ¿Por qué? Fíjese, justo el año 164, ¿por qué? Porque ellos están llevando, los de Qumran, la cuenta de los años antiguos, sabáticos, y luego vuelve a suceder un fenómeno parecido para el año 63. No tengo tiempo de analizar los eventos allí que sucedieron, pero usted lo vuelve a ver para el 63-64, periodo helenístico, y ahora si seguimos con la misma métrica, mire dónde nos deja. Jesús naciendo justo en un año sabático, voy a entrar al año, pero la idea no era ingresar, era mirarlo más desde arriba, y usted se va acá, justo acá, y usted va a ver que hubo un segundo, la segunda conjunción de Kepler, el día viernes que está ahí fue el cumpleaños de César Augusto, si Jesús fue bautizado, perdón, circuncidado al octavo día, de acuerdo a lo que él dice, y justamente en la cuenta cayó sábado, y cayó sábado, bueno, son muchas cosas que encajan. Entonces me vuelvo. Espérenme un poquito que me salí y ya. Vuelvo acá. En la métrica de los 70 semanas, aquí le da justo entre el año 30 al 36 y la mitad de la semana le da justo el año 33. Ahí le tengo mucha estima, mucho aprecio, es un gran profesor, abogado, que está en un grupo muy valioso, que también deben quizás conocer, debate sobre arqueología bíblica. El profesor Cofré conoce mucho de derecho eh, de la época, y él hizo un post en algún momento que dijo, Jesús eh, se anticipaba a su muerte, en el fondo, él preparaba escenarios, tituló el post. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué Jesús sabía cuándo iba a morir? Bueno, porque está llevando el sistema que le estoy mencionando. Usted tiene acá el mapa mental del Jesús histórico, pero con números. Aquí tienen los años sabáticos y la forma en que él está viendo cómo funcionaba el libro de Daniel. Y muriendo justo en el año 33, cuente 1, 2, 3, muerte, crucifixión, cuente 1, 2 y 3. Es decir, dicho en otras palabras, los de Qumran están llevando el mismo sistema del calendario de año sabático y gran jubileo que estaría llevando el Jesús histórico, y da exacto en la forma en que el libro de Daniel lo presenta, en la cosmovisión que Jesús estaría aplicándose a sí mismo. Y por eso ahí tenemos el ministerio de 3 años y medio y todos los demás datos que hay. Ahora, mi percepción, ya lo que uno observa es que de alguna manera el libro de Daniel tiene elementos que escapan a lo simplemente mítico. Hay mucho más que explorar ahí, y Jesús por lo menos lo creía a pie juntilla que era un texto histórico, y que la cuenta que se está dando allí es justamente uno por año. No sé si respondí su pregunta, estimado don Roy, fue una gran pregunta. Entiendo que hay gente que va a estar completamente en desacuerdo. Participo en muchos y foros y sé que hay personas que tienen sus visiones, pero son los datos que muestran. Usted puede hacer otra mejor versión. En ciencia usted puede crear otros mejores modelos. Si uno crea algo, y si eso se puede mejorar, otro que lo mejore. Pero por lo menos lo que hemos encontrado, los textos concuerdan, los datos matemáticos concuerdan. No estoy hablando ahora de las tablillas babilónicas que están en los periodos, que sí también dan muy bien. En fin, espero, estimado Roy, haber respondido en parte lo que usted indica. Sí, 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 sí respondió. Muchas gracias por tomarse el tiempo y responder la pregunta y me siento satisfecho porque creo también como el pasaje que usted citó de Jesús, que Jesús creía como en Daniel como un personaje histórico. De igual forma creo yo y que también el libro de Daniel
presenta de forma profética los acontecimientos o la historia de lo que iba a suceder, valga la redundancia, en el futuro. Y precisamente de él, porque hablaba realmente del Mesías. Bueno, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, tiene la palabra nuestro hermano Ángel Graovieski y terminamos con la intervención de la hermana Pía. Buenas noches, querido Marcel. La verdad que es un gusto nuevamente encontrarte. Dije, ¿qué pregunta iba a hacerte? Si cuántas veces ya hemos charlado de tantos temas, pero justo se me ocurrió algo porque estoy analizando el tema estamos analizando también esta semana la literatura intertestamentaria, en el cual entraría el libro de Enoc y el libro de Jubileos. Y mi pregunta va en la siguiente: si el calendario asociando al poder político, uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, justamente lo que planteo es que una forma de derribar o el poder que tiene un grupo o un sector es justamente derrumbando el calendario. O sea, cuando un imperio viene, lo que primero que hace es imponer su calendario. Dentro de los judíos había diferentes sectas y entre esas como que había una competencia de quién tenía la razón, por decirlo así. ¿Y qué mejor forma Así para como hoy una también, secta? así como hoy también, Angelito. Qué mejor forma para una secta derribar el calendario de la otra secta. O sea, tenemos en el templo que se seguía un calendario de los fariseos, un calendario lunisolar, que el Sanedrín determinaba cuándo, por la luna y todo eso, cuándo empezaba el mes, pero teníamos en Qumran otra gente, bueno, ahí, ¿qué calendario seguían? Porque puede ser que seguían el calendario del libro de Enoch o el calendario del libro de Jubileo, porque hay una diferencia, y pues el libro de Enoch habla de la luna y el libro de Jubileos condena, no miren la luna, o sea, del hecho que ustedes se ponen a mirar la luna, están errando, no toquen la luna, déjenle que la luna para otras cosas, pero lo que menos es para meterse en el calendario. El libro de Jubileos justamente habla de que la luna debe ser totalmente obviada en el tema de los calendarios. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si detrás de los calendarios existe dentro del judaísmo esa idea de imponer un calendario para de alguna manera menoscabar al otro grupo sectario. Esa sería la pregunta, querido Marcel. Un abrazo. Primero, yo quiero reconocer públicamente al querido amigo Ángel Gravovier, que hemos participado en distintos foros, hemos conversado, a veces no, hemos estado, pero horas conversando. Él me ha ayudado mucho, ha sido una crítica constructiva. Él no está de acuerdo en casi nada de lo que yo digo. Lo digo con mucho cariño, pero esa crítica para mí ha sido muy valiosa porque me ha permitido cuestionarme al máximo y me pone a prueba. Y eso se agradece. Y además lo hacemos con mucho cariño, además, porque ha sido un gran amigo. Él está en Argentina, yo estoy en Chile, pero normalmente nos juntamos y revisamos varios temas. Así que le agradezco. Además, sé que es una persona que estudia mucho, de quien tengo muchísimo que aprender, querido Ángel. Bueno, lo primero, el calendario como tal. Salgámonos de lo que expuse hoy, salgámonos de esto. El calendario tiene un fin político. Usted cuando lea, por ejemplo, la profesora que hay un libro que se llama, es de una historiadora importante, que hizo el calendario de estudio de la historia del calendario gregoriano y el aporte que hace la Universidad de Salamanca. Fueron los matemáticos en Europa, lo que allí se generó, los informes que dieron paso del juliano al gregoriano fueron muy relevantes. ¿Por qué lo comento? Porque cuando usted lee libros de historia respecto al calendario, lo que se va dando cuenta es que a veces se corrían las fechas para que personas pudieran estar más tiempo en el poder. En fin, tiene un tema enormemente del control. Usted lo va a encontrar en otras culturas, que el líder político es el sacerdote que controla el tiempo, que sabe cuándo se va a predecir la siembra, etc.
Entonces tiene un fin político importantísimo en ese sentido, estimado Ángel. Los diferentes calendarios, y tenemos que tomarlos como la evolución de la humanidad en cuanto a los estados de conocimiento, los estadios del aporte astronómico y otros, ha costado en la humanidad. Y eso evidentemente generó que cada grupo generara su visión de la humanidad. Eso cuando personas creen entender que esa es su única verdad, la van imponiendo a los otros y van tratando de que los demás se sometan a la postura del que está dominando. En ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, estimado Ángel. Cada grupo intenta imponer su visión y eso tiene un impacto en el que estudia el texto. Usted tiene que leer que los textos están, yo que soy o que fui un alumno de algún apóstol, digámoslo en lenguaje religioso, o de algún patriarca, etcétera, y yo quisiera colocarle palabras a mi maestro, pensando en que estoy haciendo el bien, y para mí no es deshonesto. El del mundo antiguo tiene una dinámica como esa. Entonces, y si yo tengo otra versión del calendario, claro que voy afectando los textos. Entonces, estudiar el tema del tiempo es también, hay que sacarse la sandalia de los pies porque es un tema sagrado. El tiempo sagrado desde la mirada antropológica es una cuestión notable e importantísima para el estudio de las prácticas religiosas en los ritos, etc. Vuelvo. Claro que tiene una cuestión del poder y el poder político. Lo vemos, por ejemplo, en la forma social que tenemos hoy día en la humanidad. La humanidad, en general en Occidente, está sobre la mirada solar. Y lo que le está diciendo a usted es, mira, es que usted tiene meses de 31 días y usted vive con eso. Y otros meses tendrán 28 días y usted vive con eso y no lo cuestionamos, lo damos por hecho y así vivimos. Y las semanas son organizadas en el mundo del trabajo y cada uno de nosotros en esa mirada está, la damos por hecho, como si fuera válida. Pero matemáticamente, biológicamente, entre nuestros relojes, nuestros no necesariamente son los funcionales. Entonces, en algún momento de la charla, traté de explicar un poco dónde me estoy parando. Desde la biología humana, no desde la construcción desde afuera del hombre, sino cuál es esta gran creación que es el ser humano, esto que somos nosotros, dónde somos, cuál es nuestro punto óptimo para estar emocional, psíquicamente, biológicamente, saludable para los fines y nuestras propias realizaciones como individuos, desde el punto de vista físico, fisiológico, espiritual, etc. Desde esa mirada es que nos parece es una mezcla entre lo solar y lo lunar al modo que hemos propuesto. Pero por cierto, también hay una cuestión política en seres humanos. Bueno, todo lo humano tiene eso de que es perfectible y obviamente somos lo que somos. ¿Ya? No sé si respondí, estimado Ángel. En el fondo comparto lo que has señalado, pero hago el punto de que lo que en este caso mi materia de investigación doctoral es, pero ¿cuál es el óptimo? Vuelvo al punto. Hay países donde están con jornadas de 30 horas semanales. Hay países que están en 40, otros 45, otros 35. Pero ¿cuál es el óptimo? ¿Cómo optimizamos? ¿Cuál es el punto que hace que podamos conciliar entre el descanso, la felicidad, el trabajo? De manera que ande bien. ¿Cuál es el punto óptimo? En el Jesús histórico, ese modelo en base a Luna. Esa es la respuesta. Muchas gracias, profesor. Creo que un reto muy interesante el que tiene usted y nos deja que pensar. A mí me pone a pensar algunas cosas como colombiano por recientes datos y noticias que han salido. Aquí tenemos una jornada laboral semanal de 48 horas. Salió una cita por ahí como que somos uno de los países que más madruga a trabajar, pero somos de los menos productivos. Eso me llamó
bastante la atención y hay cosas que reflexionar también. Bueno, finalmente, tiene la palabra nuestra hermana Pía y con esto concluimos. Hermana Pía, adelante, por favor. Adelante, Pía. Primero que todo, feliz de que mi compatriota esté ahí dando una clase. La verdad es que nunca hay muchos chilenos en este medio, así que por ese lado quería felicitarlo y que estoy contenta por su participación en la Escuela Alejandría. Y por otro lado, yo tengo un amigo que se llama Raúl Mendoza, que ha hecho unas clases en el canal de Normita, la Biblia en Contexto, y de Canarias. Y me envió una pregunta si le podía hacer al profesor porque ellos tienen un horario bien complicado comparado con acá América. Y hermano Lucas, si usted me puede ayudar a leer la pregunta, porque la verdad es que este tema yo estoy recién enterándome. Ok, ok, bueno, la voy a leer como la copiaste, listo. Dice así. Eh, por lo que entiendo, Juan sigue en el relato un calendario saduceo y los sinópticos una visión farisea. Pero, según sus análisis, puede deducirse si la concepción de Jesús era farisea o saducea. Yo lo aproximaría más a la visión saducea, eh, claramente saducea. Claramente, en mi opinión, los datos me muestran eh, en el autor del cuarto, daría para más analizar un poco a quien está escribiendo o los que hayan escrito el cuarto evangelio, porque hay varios datos más interesantes que no estoy pudiendo profundizar. Pero la visión del Jesús histórico no es farisea. Por tanto, sé que esto va a ser objeto de crítica, pero creo que es un error metodológico. Están haciendo los que estudian al Jesús histórico, tratando de entenderlo a través de los sinópticos. No, esa no es la manera metodológica desde el punto de vista astronómico. La astronomía nos muestra que la clave es el Evangelio de Juan. Se ordena el Evangelio de Juan. Le pone fecha por la astronomía, no porque los textos lo digan, sino porque concuerdan. Es un criterio epistemológico para encontrar en ciencia criterios de verdad. Luego, ordena usted la historia por el Evangelio de Juan y ahora los sinópticos usted tiene que encajar y ver qué hay de histórico y qué no, porque tienen varios problemas los sinópticos. Por lo menos, por ejemplo, usted sigue al doctor Reutemann y lo que él le dice que el texto que más elementos históricos representa es el Evangelio de Juan, pese a toda la crítica y sé que la tiene, y créame que lo he revisado. Entonces, al autor del cuarto evangelio también usted tendría que verlo como un saduceo. No en propiedad, pero sí que tiene un vínculo. Déjeme darle algunos ejemplos. ¿Por qué cree que lo dejaron entrar cuando está haciendo en el arresto, si todos los demás están oyendo? Porque usted ve que él habla mal de los fariseos. O los fariseos siempre, se ve los textos y está criticando a los fariseos. Pero ¿qué dice del sumo sacerdote? Como profetizando. Lo elogia. ¿Por qué cree usted que el autor del Evangelio de Juan se posiciona como en la crucifixión ahí mismo, al lado de la mamá? Por alguna razón, tiene vínculo. Su padre tiene recursos económicos. Su madre había estado discutiendo el día anterior el tema de quién iba a estar primero porque ponía recursos. Los saduceos tenían eso. Y usted ve que en el fondo la teología que está detrás es contraria a la postura de Pablo. Usted no hace un buen ejercicio metodológico de tratar, y esto es una crítica con mucho cariño y respeto, por ejemplo, el texto y la tesis del profesor Sabán. Yo soy fariseo, yo soy judío, como yo soy judío, soy fariseo, Pablo es fariseo, Jesús tiene que haber sido fariseo. Esa es la tesis. Entonces, el judaísmo se vende bien. Claro, esa es la manera de expresarlo, lo digo de otra forma. Entonces usted lea, interprete y conozca al Jesús fariseo. Y eso es lo que se vende. Pero los datos, no es que lo diga, pero si usted sigue la lógica
de lo que está detrás al plantear y sobrevalorar el judaísmo de Pablo y leer a un Jesús en clave farisea. Por eso es que se ensalza. No se dice expresamente, pero se infiere implícitamente de la lógica. A todo esto yo he aprendido mucho de él y lo aprecio y lo quiero mucho. ¿Sí? Pero al Jesús histórico se le puede entender mejor desde una postura hoy, para que usted lo vea en clave matemática, la forma ritual que hacen los saduceos. Esa forma de ir a mirar la cebada, no. Ellos no ven, ellos no usan fórmula. Ellos tienen que ver la cebada, tienen que ver las espigas, tienen que ver la luna. Y están y miran. Y eso, aunque es algo material, un poco para algunos tedioso, todo eso es su religión, es su mundo cultural. Pero al hacerlo, y esta es una crítica que alguien podría hacer lo que he dicho, este sistema que usted describe, estimado, me tendría que criticar. ¿Qué pasa cuando se equivocan y dejan de guardar el día sagrado? Podría ser una crítica, pero tiene algo virtuoso este sistema. Al otro mes se corrige. Y como está en fase lunar, usted se está beneficiando de una manera todos los meses de la gravedad que ejerce la posición de la luna en su sinapsis, en su sueño, en las formas que se usan para el ayuno y un montón de elementos para las vivencias que se generan en fase lunar. Insisto, el tema da para más. También conozco al estimado profesor Raúl, es un gran profesor, gran persona. Vaya un fuerte abrazo para él, también para estimada Norma. A ambos les mando un gran abrazo, un cariño. Y creo que la clave de entender al Jesús histórico es entenderlo por él sí mismo. Y al revés, yo diría, tome a este Jesús, tómelo como mascaradita, más saduceo, pero no con la construcción del sábado que apareciera ser que se dar en los textos. Véalo descansando en fase lunar y ahora los textos le van a cuadrar de otra manera, le van a dar sentido por qué para, por qué no avanza cuando los otros caminan, por qué le dice, oye, ¿por qué no compramos pan? No, es que no tenemos dinero. La respuesta no es que es luna nueva, no tenemos dinero, pero él no compra. Y él está en una lógica lunar, está haciendo ironía. Usted tiene otra percepción, tiene otra forma, otros conceptos de entenderlo. Ahora entiende por qué sube a la montaña. Ahora entiende por qué se aparta solo. Ahora entiende por qué es de noche. Ahora por qué el mayor tiempo usted lo ve fuera de la ciudad y no dentro de la ciudad. Bueno, porque es una visión distinta. Ahora interpretemos a Pablo. Bueno, Pablo es un fariseo. Está en un modelo religioso que depende de una forma de conteo distinta, sigue una ritualidad distinta, y una mirada, y el aporte que hace Pablo del Jesús histórico. A todo esto yo nací entendiendo, no lo digo, no es que nací literalmente, pero en la cultura en que estamos, y usted lee el Nuevo Testamento, Pablo es como lo más relevante, ¿no? Más que nada es Pablo, libro de Romanos, que no se inspiró, y la Justitia, pero los datos matemáticos, los datos cualitativos y cuantitativos, la metodología mixta, muestra que es mejor entender a Pablo desde los ojos del Jesús histórico. Y para ver que Pablo, del Jesús histórico, del calendario del Jesús histórico, hago la prevención, sabía muy poco. No le fue, lo digo en jerga más religiosa, lo digo con mucho respeto, por cierto, en eso no se le fue revelado. Lo digo con mucho respeto, por supuesto, porque no hay un aporte de él, pero obviamente tiene un tremendo valor histórico, y claramente no crea que yo no lo leo, y no tiene elementos muy potentes, si no, no sabríamos muchos datos. Además hay encuentros con Juan, con Pedro, etc. No, es muy relevante. ¿Por qué hago este paralelo? Porque es fariseo y la pregunta estaba apuntando a fariseo, no era ni siquiera en contra del profesor Sabán, por supuesto. Así que no se dé nada que ver con eso. Al contrario, sé que también es un gran investigador, lo admiro mucho. De hecho, en algún momento sé que él ha estudiado temas de calendario. Un fuerte abrazo para él y bueno, para todas las personas. Solamente estoy tratando de explicar conceptos.
generando otra mirada a partir de esta metodología, con mucho respeto a todos y todas. Muchas gracias, profesor José Marcel. Nos ha abierto usted unos panoramas interpretativos que tal vez muchos no habíamos considerado. En lo personal me quedo con algunos puntos que agregan ópticas a la mirada sobre nuestro objeto de estudio. Y siempre recuerdo una frase que yo cito mucho aquí del pastor Richard Borban: todo punto de vista es un punto de ceguera. Entonces, por eso, cualquier óptica nueva que podamos agregar a nuestro análisis es necesaria. Es necesaria y nunca va a sobrar. Nunca va a sobrar. Bueno, profesor, encantado con tenerlo por acá. Bienvenido para una próxima. Si nos pudiera acompañar el sábado en la cafetería de clausura de esta semana de aniversario, sería genial. Tiene la invitación abierta porque Muchas seguramente gracias. vamos a tener muchas cosas que hablar. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí en Sala Zoom. Un abrazo para todos. Disculpen si se nos quedaron algunas preguntas por fuera. Saben que algunas veces por cuestión de tiempo y de otros compromisos, pues no podemos extendernos tanto. Pero no se pierdan mañana la última conferencia de esta semana de aniversario, 10 de la mañana, hora Colombia. El cristianismo después de los apóstoles. Historia del cristianismo en el siglo segundo. No se la pierdan, está a cargo de su servidor, y espero que también sea pues de edificación y de construcción y de agregar más ópticas a toda esta semana de estudios que hemos tenido, bien exhaustiva, pero muy enriquecedora. En lo personal lo digo. Y gracias a todos los que apoyan la Escuela de Alejandría en diferentes maneras. Dele like a nuestros videos, compártalos. Si nos tiene que regañar por algo que estamos haciendo mal, hágalo, hermano, pero con respeto. No estamos para insultar a nadie ni para recibir insultos, pero, pero sí, yo creo que todo con respeto será bien recibido y escuchado. Siempre las opiniones y consideraciones de nuestros alumnos, seguidores y hermanos tratan de atenderse por lo general. Hay veces que nos demoramos para contestar alguna cosa, pero tratamos de atender en la medida de lo posible a todos. Bueno, sin más, muchas gracias a todos. Una buena noche, una buena tarde. Nos vemos mañana para la clausura de las conferencias. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao a todos. Un saludo a los del canal YouTube, a Facebook. Chao, chao. Chao, profesor José. Chao. Muchas gracias. Dios los bendiga. Listo, cerramos. Profe, no se me salga. Profesor José Marcel, espere. Voy a desbloquear el micrófono. Ya estamos fuera del aire. Les voy a bloquear los micrófonos a todos. Permítanme. Permítanme. Ya, pueden abrir sus micrófonos cada uno. Profe, muchas gracias. De verdad, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Me perdí en algunas cosas porque no es mi especialidad. Yo me pierdo mucho con las matemáticas. Yo soy negado para las matemáticas y para estas cosas de cálculos. Pero muchas gracias. De verdad. Mi esposa me dice que esto sí es un milagro, porque yo también soy malo para las matemáticas. Por eso es que me tuve que llevarlo a tabla y verlo, porque si no lo veía Sí. no podía calcular. Entonces, pero he recibido muchas ayudas, gente en el camino fue aportando y bueno, lo comparto porque creo que puede ser una ayuda. Y lo que a veces me preocupa nomás es generar algún ataque, generar polémica innecesaria, cuando lo que uno busca un poco es cómo encontrar algunas verdades más estables, tener más niveles de certeza. No, a mí me gusta mucho una cosa que usted está haciendo, porque a veces es difícil y aporta mucho esto de las ciencias bíblicas, porque es el uso de las ciencias exactas. Porque, a ver, todos sabemos, usted como estudioso de las ciencias sociales humanas, sabe que las ciencias sociales humanas, primero las ciencias sociales y humanas serias saben que no pueden aspirar a esa exactitud de las ciencias exactas. Y es una utopía tonta. O sea, no, ningún científico social espera eso, ni siquiera los que trabajan a veces con evidencia cuantitativa. No, es Y que, Lucas, perdone, pero es dígame. que lástima que usted no estuvo ayer al principio de la conferencia del doctor
Raúl Cruz Mileres, ¿verdad? Pero es que él ayer desbarató totalmente el método científico, ¿verdad? Y nos llevó al origen del método científico Eso y está muy básicamente replanteado. Es que, es algo tan arbitrario, ¿verdad? Que al final resulta más exacto lo inexacto, ¿verdad? Pero el profesor José Marcel se está aferrando a algo que, bueno, si ha tenido variaciones a lo largo de millones de años, han sido mínimas, ¿verdad? El movimiento sí, es de que rotación y traslación de la luna, ¿verdad? ese reloj en las estrellas, Exacto. eso, Sí, no es eso es que exacto. Dios no en balde dijo en Génesis que esas luminarias iban a servir, no las maldiciones, las luminarias, para regirse para los Moadim, ¿verdad? Para las festividades, las Tiempos señalados, ordenanzas, sí. etcétera, sí. Bueno, Bueno, voy a hacer algo porque yo sé que quieren quedarse hablando, los voy a dejar porque No, literalmente yo me estoy realidad, ausentando debemos de de cerrar ya cumpleaños. porque yo tengo clase, ¿verdad? Y necesito retirarme Ah, también. Entonces no habría qué nadie que pena, quiera al profesor. frente Un de la- saludo, nos vemos mañana. Sí, Los espero ok. para mi conferencia. Yo no soy tan bueno como los demás expositores, pero ahí hacemos el esfuerzo, no se la pierdan. Modesto que es nuestro profesor Lucas, pero bueno, Gracias. ok. No me eche flores que me las como. sinceramente, de todo corazón, la oportunidad, la apertura. Yo hace rato que conozco el aporte que ustedes habían hecho. He tenido poco tiempo nomás para participar activamente, pero los quiero felicitar. Son una luz para muchas personas y de todo corazón, gracias nuevamente por la posibilidad de compartir. ¿Ah? Al No, contrario, gracias, gracias a usted, gracias. profesor. Y Verles y darles un abrazo. invitado para conversar de otros temas, hermano, y otras perspectivas, porque enriquece, es lo que te Lo decía. esperamos el sábado de manera más informal, ¿verdad? No tan, Sí, las sí. cafeterías son conversaciones informales, ¿verdad? Que de repente se convierten en sendos debates teológicos interesantísimos, ¿verdad? Pero Y bueno, promete uno el sábado que sí. voy a tener que traer casco, pero bueno. Listo, mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchas José, gracias, buenas noches, hasta un luego. abrazo. Buenas Un abrazo a noches. todos. Hasta luego. Muy bien. Gracias, Felicitaciones, Danielito, José. Hasta como luego. siempre. Chao, chao. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.